Buenas tardes a todos, Desde el distinguidos 2000. colegas, Ajá. estudiantes. Les pido siempre si pueden tener el micrófono apagado. Eh, bueno, buenos días, buenas tardes, estimados estudiantes, colegas y personas que están deseosos de aprender acerca del aprendizaje de matemáticas. Sean bienvenidos a esta lección inaugural de la maestría de didáctica de la matemática. Hoy nos encontramos en un punto interesante y de rigor científico que se da a mano de formar las próximas generaciones de educadores matemáticos, y es un privilegio contar con la presencia eh, del doctor Eric Flores, que va a ser una ponencia bastante interesante y es una eminencia en el campo de las ciencias exactas y aplicadas. Eh, También queremos comentar de que vamos a tener un momento de preguntas, eh, y vamos a pedir, por si ustedes quieren hacer alguna pregunta, puedan hacerla por medio de el chat que vamos a tener aquí en Zoom, y también que puedan ir comentando para los que estén en la transmisión de Facebook, que puedan ir escribiendo sus preguntas ahí para darle lectura. En este momento voy a darle el tiempo a el doctor Domingo Yoscón para que presente a nuestro invitado. Doctor Domingo Yoscón. Eh, Muy buenas tardes y muy buenas noches para el doctor Eric Flores. Gracias ahí por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un placer, pues, escucharte, Eric, después de haber conversado y haber estado también presencialmente estudiando en alguna época juntos. Yo creo que volver a escuchar tus reflexiones tan profundas acerca de nuestra disciplina, pues para contextualizar un poco la disciplina para nosotros como didáctica matemática, la maestría es muy reciente. En el 2017 inicia la primera cohorte y tenemos actualmente una buena cantidad de estudiantes, al igual que profesores también metidos en el tema de propiciar espacios de reflexión, de incidencia también en los procesos educativos, especialmente para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Así es que para nosotros, Eric, un placer y gracias por aceptar nuestra invitación. Y para nuestros colegas de aquí, de Guatemala, pues tengo el agrado de hacer una breve presentación de Eric. Yo creo que en las últimas, en los últimos meses, posiblemente ustedes han visto las transmisiones que hace eh, el doctor Eric a través de Facebook Live, especialmente en esa difusión, en esa comunicación de la enseñanza de la matemática a través de EduMat. También es un bonito aporte para la comunidad académica. Pues como ya lo mencionaba Juan Carlos hace un momento, Eric Flores Medrano es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y también él hizo sus estudios de licenciatura y de maestría en el Politécnico de México, y sus estudios de doctorado lo hizo en la Universidad de Huelva de España. Pues actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT de México. Bueno, CONACYT sería como el homólogo del CENACYT aquí en Guatemala, y es secretario de la Red Iberoamericana de Investigación sobre el Conocimiento, especializado del profesor en matemática. Su principal línea de investigación es el conocimiento y desarrollo profesional del profesor. Asimismo, ha realizado también investigaciones en diseño de materiales para enseñar matemáticas con personas con discapacidad visual. Es editor de la sección de la revista Educación Matemática
y colabora como revisor en otras revistas. Bueno, entre ellas está Relime. El doctor Eric ha estado muy activo, no solo en la difusión, sino que también en los procesos de revisión de trabajos de otros colegas de otros países. Así es que para nosotros es un agrado, Eric, escucharte esta vez y seas bienvenido y gracias por el tiempo y estamos entonces a la escucha. El tiempo es tuyo. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación también. Y me uno a la bienvenida a este nuevo curso que están teniendo en este programa de posgrado. No me voy a detener mucho más en ello. Después tendremos un espacio para preguntas y ahí podemos hablar un poco más. Ahora me gustaría dar paso a mi presentación. Entonces voy a compartir mi pantalla para que pueda mostrar un PowerPoint que preparé con algunas reflexiones, con algunas diapositivas. Tengo inhabilitado el compartir pantalla. Ahorita te lo acabo de crear. Gracias. Gracias. Y por lo pronto comienzo diciendo que cuando me realizaron la invitación para esta charla, una de las cosas en las que yo quise centrarme fue en pensar cuáles eran mis dificultades cuando yo era un estudiante de posgrado, cuando yo entré a un posgrado. Y cómo en cierto momento hubo una solución bastante buena a esas preocupaciones. Creo que la primera de las preocupaciones cuando nosotros comenzamos a estudiar un posgrado tiene que ver con la tesis de maestría o cuando hagan el doctorado, la tesis de doctorado. Esa es nuestra preocupación principal porque tiene una fecha, porque tiene unos niveles de exigencia, porque va a ser revisada. Quizás sea la primera vez en la que se nos evalúe por parte de unos especialistas muy profesionalizados el producto que nosotros vamos a desarrollar. Y bueno, esta preocupación pues viene acompañada del tiempo, del cansancio, de ver que otros terminan y yo no, de cuando yo entrego algo que me parece que es muy bueno y de repente me dicen que no es tan bueno como yo lo pensaba, de que mis ideas posiblemente resulten triviales, comienzan a ver eh, elementos como el marco teórico, como la metodología, cuestiones que van dándole forma a nuestro trabajo, pero que a la luz de nuestra mirada como estudiantes de posgrado, son exigencias que a veces no entendemos muy bien cómo solucionarlas. Esta idea individual de tengo que terminar con mi tesis de maestría, con mi tesis de posgrado, comenzamos partiendo de una idea de que no es tan individual, de que la tesis es un proceso en el que al menos hay una interacción directora con tesista. Por lo menos está esa interacción. Y entonces, una de las cosas que nosotros tendríamos que tener en mente es qué es esa tesis de posgrado, cómo se define. Bueno, pues yo fui a revisar distintos organismos que se dedican a evaluar tesis de posgrado y viene esa definición que tengo aquí en pantalla que dice que es un trabajo original e independiente de investigación que demuestra la capacidad del estudiante para contribuir de manera significativa a su campo de estudio. Esta definición es la definición que yo leí en su momento, la definición con la que yo me formé, y mi primera preocupación tenía que ver con la última palabra. ¿Qué significa que yo lo haga de manera significativa? Era una de las o sea, que mi aporte realmente tenga un impacto. ¿Cómo hago que tenga impacto lo que yo estoy haciendo? Y la segunda preocupación venía del original. Esta idea de original, que nadie lo haya hecho y yo cómo sé que nadie ha hecho esto que yo estoy pensando, que yo quiero proponer. Bueno, esas dos preocupaciones nosotros tenemos que valernos de otras experiencias de personas más experimentadas para poderlas solucionar. Nos van regulando, nos van ayudando a regular. Ahora, aquí hay muchas cosas que se matizan porque se piensa en la tesis de posgrado como un trabajo de investigación y quizá no necesariamente, o sea, depende del programa. Si es un programa de investigación, desde luego que sí, si es un programa profesionalizante,
pues depende mucho de la definición propia del posgrado. Pero en principio, la otra parte que tiene un matiz, un subrayado, unas negritas, es independiente. Esa definición de independiente, esta acepción de independiente, la dejo de momento subrayada porque también nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestros estudios sobre el trabajo colaborativo. Es una de las competencias que vienen marcadas desde la educación primaria en los últimos planes y programas de distintos países. Se habla del trabajo colaborativo. Es una competencia transversal que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes. Tiene varios beneficios, la posibilidad de compartir idea y conocimientos, aumentar eficiencia, fomentar comunicación, cooperación, proporcionar una red de apoyo, pero parece que esta idea de tener un trabajo colaborativo y la tesis de posgrado se contraponen. Y en principio esta idea de independiente no tiene que ver con que no hables con nadie y lo tienes que hacer tú solo y si de repente alguien te dio una idea ya no puede entrar dentro de tu tesis, sino que habitualmente las tesis de posgrado se hacen de manera individual. Y digo habitualmente porque he evaluado tesis de posgrados en algunos países donde se permite la colaboración entre personas, o sea que la tesis se presente entre 2 o más personas, pero lo habitual es que sean trabajos individuales, pero vamos a avanzar con esa idea, el trabajo colaborativo como algo que nos puede beneficiar. Vamos a ver cómo podemos conectar la idea del trabajo colaborativo con la necesidad que tengo de desarrollar un trabajo original, independiente, que aporte significativamente al campo de estudio. Todo esto que me dice de mi tesis de posgrado, vamos a ver cómo podemos aportar desde la parte colaborativa. Entonces quiero situar el título de mi trabajo, que ya no lo leí, pero tenía que ver con las redes de investigación como una forma de avanzar en mi camino de investigación. Bueno, lo quiero presentar como un modelo de conjuntos y entonces el elemento o el subconjunto más central sería mi investigación. El trabajo que yo estoy realizando, a no ser que esté trabajando sobre algo que nadie ha pensado nunca, está como un elemento o como un subconjunto, depende de cómo le queramos poner a esa primera parte, yo le llamaría un subconjunto germinal donde está contenido ese subconjunto dentro de un conjunto más grande que es las investigaciones que hacen en un grupo. Y después esos grupos interactúan y están insertos en redes de investigación. Entonces quiero definir cada uno de estos elementos para avanzar con mayor claridad en lo que quiero exponer. ¿Qué es un grupo de investigación? Pues es un conjunto de personas que tienen intereses de investigación comunes, que comparten resultados y formas de investigación, que se plantean proyectos conjuntos y que se reúnen periódicamente para debatir sus avances. Es muy normal que en los programas de posgrado haya más de un grupo de investigación. A veces hay solamente uno y se trabaja muy bien, otras veces hay más grupos, pero esta idea de grupo de investigación es eso, tenemos personas que tienen intereses comunes, que tenemos resultados de investigación que compartimos, o sea, yo te paso mis resultados de investigación cuando están publicados o cuando los estoy escribiendo para que me des tu opinión, te muestro o tú me muestras formas en las que obtienes información, nuevas técnicas, hacemos ese tipo de dinámica de compartir el proceso de investigación. Tenemos proyectos, trabajamos conjuntamente en proyectos donde nuestros aportes van a sumar a ese proyecto. Y el cuarto punto, nos reunimos. Nos reunimos periódicamente y debatimos los avances. Una red de investigación sería la organización de grupos que se encuentran o que encuentran algunos objetivos en común. Y estos grupos tienen intereses de investigación en común, se comparten resultados, se plantean proyectos, se reúnen periódicamente. Es esta la idea de subconjuntos a la que me estaba refiriendo. Las redes de investigación reúnen a grupos de investigación y los grupos de investigación a su vez reúnen a investigadores con algún tema en común.
Entonces, a esto es a lo que me refiero con redes de investigación. La definición es muy fácil de plantear y quizá ahora en lo que tenemos que avanzar es dónde encuentro esas redes, dónde encuentro esos grupos. Primero hay que definir que hay redes, grupos de distintos tipos y pongamos dos tipos de grupo diferenciados. Los grupos formales los vamos a identificar porque hay una asociación o una institución que le respalda, hay unos estatutos, una forma de membresía de las personas que están dentro de esa red, y hay grupos informales que pues no tendrán esos estatutos, quizá no están constituidos como tal, no hay unos miembros, sino que a veces nos reunimos unas personas, otras veces otras. Hay algunos que son regulares en esas redes, en estos grupos de investigación, y ambos son iguales de válidos, ¿vale? Lo que quiero decir es que no esperemos a que siempre sean formales, a que tengan un nombre y un sitio donde están avaladas y que vamos a encontrarlas en un directorio. A veces están de manera informal. Entonces, ¿dónde están? Porque digo mucho están. Pues el primer lugar donde yo tengo que buscar es en el grupo de investigación de mi director o de mi directora de tesis, porque es muy probable que tenga algún grupo. Y como este es los grupos son entes sociales, pues los entes sociales cambian y a veces un director, una directora de tesis sí que está en un grupo, pero quizá en algún momento en el que yo estoy trabajando bajo su asesoría, pues no está colaborando mucho con ese grupo por diversos motivos, pero es un primer lugar idóneo donde tenemos que buscar dónde estás colaborando, con quién estás colaborando, porque a mí me interesa que esas colaboraciones me sumen en mi trabajo, que me respalden, que me apoyen, que me escuchen, que me critiquen mi trabajo. Otro lugar donde podemos buscar y encontrar grupos de trabajo son los congresos. Muchos congresos nacionales, internacionales, y muchos de esos congresos, diría yo la mayoría, por no pecar de generalista y decir que todos, pero yo he visto que una forma de organización son los grupos de trabajo. Ahora pondré un par de ejemplos. Luego están las instituciones. También podemos buscar grupos, redes de investigación en instituciones, sobre todo instituciones gubernamentales, aunque no necesariamente, pero mayoritariamente son estas instituciones gubernamentales las que aglomeran redes de investigación. Finalmente, en asociaciones, hay asociaciones internacionales sobre todo que apoyan las redes y los grupos de investigación. De todo esto voy a poner ejemplos. Bueno, excepto de grupos de investigación del director o directora de tesis, porque ya eso es una cuestión muy personal, pueden pertenecer incluso a más de una, y esa es una tarea que van a averiguar dónde están trabajando sus directores de tesis. Quizá ya lo saben, pero es una de las cuestiones. A ver, aquí tengo una captura de pantalla. Este es un congreso europeo. Pasa muy rápido la presentación, pero quiero que se fijen en el lado izquierdo que dice, por ejemplo, afecto y la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, diversidad y educación matemática, historia en educación matemática, matemáticas en los primeros años, aprendizaje de las matemáticas con tecnología y otros recursos. O sea, los grupos tienen en principio una noción de cuál es el tema que nos está guiando. Algunos de los nombres, por ejemplo, el grupo 23, Mario Sánchez Aguilar, México. ¿Qué hace Mario Sánchez Aguilar como líder en un grupo de un congreso europeo? Pues la idea es ir a esos congresos, participar activamente de los grupos, y los grupos, a pesar de que parecen ser de sitios distintos a lo que regionalmente pertenece o a donde regionalmente pertenece mi institución, eso no limita a poder participar de esos grupos. Bueno, esta lista es del Congreso Europeo de Investigación sobre Educación Matemática, y la lista particularmente es del 12º Congreso. Estos grupos se mueven, normalmente conservan la identidad del nombre del grupo, varían los integrantes, el líder y el sublíder se mantienen, pero bueno, son parte de esos grupos quienes asisten al Congreso. No hay una
regularidad sobre todo el tiempo son los mismos, o me tengo que inscribir o no soy parte del grupo y no puedo entrar a las sesiones de prácticas profesionales y preparación y apoyo en matemáticas para los formadores de profesores. No, puedo yo entrar y en esa sesión formo parte del grupo y puedo encontrar colaboraciones interesantes. Bueno, no tenemos que ir a Europa. El Congreso 29, esta fue la publicación que encontré en Facebook, buscando rápido grupos de trabajo, RELME. En el Congreso 29 dice, grupos de trabajo es una reunión de varios especialistas de distintos países o de un mismo país, con una agenda establecida con anterioridad. Dichos grupos tienen un carácter permanente en el sentido de que si ya existe el grupo sobre conocimiento del profesor, va a estar en el siguiente congreso. Se dan cita para reflexionar, discutir, trabajar en las actividades académicas de su proyecto. Son coordinados por uno o más especialistas expresamente invitados por el comité organizador. Entonces, estos grupos también están en congresos latinoamericanos y sin duda, y es segunda tarea, que grupos están conformados en el contexto nacional. Seguramente existen. Este es mi ejemplo. Bueno, mi ejemplo, yo soy de México, nací en México, me formé en México, ahora trabajo en España, pero quise traer el ejemplo de la SOMIDEM. La SOMIDEM es una sociedad relativamente nueva, como una sociedad amplia, muy anterior, pero como sociedad que tiene muchos miembros, relativamente nueva. Y entonces en este primer congreso de la SOMIDEM se organizaron estos 18 grupos que también tenían unos tópicos muy concretos. Por ejemplo, el 14 estudios sobre la pendiente y la razón de cambio. Muy específico ese grupo. El 5, enseñanza de aprendizaje del cálculo, es un poco más amplio. Entonces, dependiendo de los intereses, podemos hacer esta agrupación de investigadores que estemos trabajando en unas ideas comunes. Pero también hay grupos en instituciones y esto es, digamos, con un respaldo mayor. Lo que presento aquí nuevamente está en el contexto mexicano, es el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que tiene una serie de redes de investigadores que tienen sede en México, pero que son redes internacionales. Por ejemplo, Matemática y Desarrollo, que es del Instituto de Matemáticas, al lado derecho el monto que le asigna el gobierno mexicano, 3 millones de pesos, 1 millón, 2 millones y medio. Es una cantidad bastante alta para lo que se aporta. Red temática, género, sociedad, medio ambiente. Bueno, podrían ser redes interesantes si nuestro tema se acerca a ello. Y son, decía, montos altos para lo que se suele dar a proyectos, pero esto es porque la idea es, vamos a apoyar el que haya colaboraciones internacionales y entonces eso favorece que desde aquí hay otra red temática de investigación en educación rural, eso sería muy interesante de explorar para algunas personas dependiendo del trabajo que estén realizando. Entonces está el nombre de la persona. A ver, este dato hay que buscarlo nuevamente porque lo que aparece en internet, lo que yo encontré es de 2015. Si ahora está todavía actualizada estas redes, hay que investigarlo, pero lo que quiero decir es un sitio donde podemos buscar es en nuestros organismos gubernamentales, en los organismos gubernamentales de los países cercanos, y casi siempre aquí es de la mano del director, de la directora de tesis, que podemos identificar personas que podrían hacer el vínculo y que nos podrían ayudar a pertenecer a estas redes. Y luego están los grupos en asociaciones o las redes. Por ejemplo, esta Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, les va a sonar mucho la AUIP, quizá no ahora, pero sí a lo largo de sus estudios de posgrado, porque tiene apoyos. O sea, si no la tienen en el radar, búsquenla, porque tiene apoyos para ir a congresos, apoyos para hacer estancias de investigación. No son los super apoyos de 3 millones de pesos que aparecían en la diapositiva anterior, pero son buenos apoyos para esto. Entonces, en esta asociación hay, por ejemplo, la Red Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos y Ciudadanía.
En didáctica de educación superior, en educación física, puse en el buscador educación, posgrados en educación, son redes con esta idea, pero nosotros tenemos la posibilidad de educación en superior en turismo, de buscarnos en dos partes, educación en territorios rurales. Podemos buscarnos como educación o podemos buscarnos como matemáticas, porque aquí yo hice una búsqueda muy rápida sobre educación y ahora una búsqueda sobre matemáticas. La Red Iberoamericana de Investigación sobre Conocimiento Especializado del Profesorado de Matemáticas. La Red de Investigación Iberoamericana, perdón, en Matemáticas Aplicadas. O la Red de Investigación en Matemática Educativa, que esta es de Cuba. Es una red relativamente latinoamericana y algunos investigadores de Portugal o de España que están dentro de esa red, pero está coordinada desde Cuba. Entonces, esta AWIP tiene diversas redes de muchos temas, pero con esa búsqueda de educación y de matemática pueden aparecernos algunos resultados que nos ayuden a situarnos hacia dónde podría yo conectarme, desde luego siempre con el aval de nuestro director, de nuestra directora de tesis, que son quienes tienen la experiencia más amplia sobre lo que conviene a mi trabajo y a mi tema de investigación, pero son posibilidades de buscar espacios, grupos que puedan respaldar mi trabajo. Entonces, ¿cómo participo en una red? Pongo una cosa que parece muy trivial, uniéndome, desde luego, o gestándola. Uniéndome. Si yo quiero unirme a una red, pues tengo que identificar al líder o algún integrante de esa red. Identificar si es formal, dónde están sus estatutos, para ver qué me piden para ingresar. Normalmente es mostrar que tengo interés en hacer investigación en ese tema, quizá mostrar alguna publicación que tenga ya sobre ese tema, o, bueno, está en los estatutos, y hacer saber las intenciones de unirme. También está la posibilidad de gestar una red. Es decir, mi tema es muy interesante, pero no encuentro redes donde trabajar. Gestar una red no es un esfuerzo individual, no es como que yo hoy digo, voy a formar una red sobre etnomatemática, ya existe, ¿no? Pero voy a formar una red de etnomatemática porque mi trabajo es muy interesante. Y me pongo a invitar gente y yo soy el coordinador. Eso no funciona de esa manera. Tu participación quizá no sea tan protagonista, pero cada parte va a sumar. Entonces, esta idea de gestar una red no es en la que voy a entrar porque quizás sí un poco. Quiero sobre todo presentar una experiencia de cómo es que yo me incorporé a una red. eh, y lo que quiero señalar aquí es beneficios que tiene la red y posibles riesgos y cómo enfrentar esos riesgos. Entonces, esta red, que ahora quiero situar en un caso muy concreto, se le denomina red MTSK. Es una red que es iberoamericana, está reconocida ante la AWIP. De hecho, es uno de los resultados que apareció ahí en la búsqueda cuando se buscaba matemáticas. Y es una red alrededor de las investigaciones que se hacen con el modelo que puse el esquema en el lado izquierdo. Es un modelo que nos sirve para identificar cuál es el conocimiento que hace especialista de la enseñanza de las matemáticas a un profesor. Es decir, pensamos en el profesor de matemáticas como un especialista. Es el único que puede dar clase de matemáticas bien, el profesor de matemáticas. El matemático profesional tiene muchos conocimientos sobre matemática y si no ha tenido una preocupación por la didáctica de la matemática, hay una parte que le hace falta para entrar bien en esa disciplina. Si hace la reflexión, desde luego que entra bien en la disciplina y hace un muy buen trabajo. El pedagogo, si no tiene una reflexión, una formación matemática, tendrá unas nociones, pero necesita una especialización. De ahí viene la idea de este modelo. Entonces, esa red surge con muy pocos integrantes, tiene un líder, el doctor José Carrillo, que fue quien inició con esta red, tiene una trayectoria, no fue en 2021 o 2020 que se dijo, venga, una red, no, tenía una trayectoria donde, por ejemplo, personas que están ahí y otras, ¿no? Nuria Climen, Cinta Muñoz Catalán, eran doctorandas
en su momento, al principio del siglo XXI, principios del año 2000, y hicieron sus tesis. Noah hablaba sobre el modelo MTSK, y después hay un equipo, doctorandos, todo el resto que aparecemos allí. Estoy yo a la izquierda, Emma Carreño, Tina Sara Escudero, Nielka Rojas, Isabel Pascual, Miguel Ángel Montes, Álvaro Aguilar, Enrique Carmona y otros que no están en esa foto, pero que éramos doctorandos interesados en un tema que ya se estaba trabajando con esa trayectoria que tenían, pues quienes aparecen ahí: José Carrillo, Nuria Climent, Cinta Muñoz Catalán, Miguel Ribeiro, y bueno, me voy a dejar a muchos fuera de la lista. Era una trayectoria de un grupo de investigación. Teníamos un objetivo que era comprender al profesor de matemáticas para poder incidir en su formación. Y teníamos la posibilidad, que esa trayectoria venía con productos, con publicaciones, y nosotros también el compromiso de hacer más publicaciones sobre el tema en concreto. Había una intención, y era comprender diversos fenómenos relacionados con el profesorado de matemáticas por medio de su conocimiento. Para ello, el grupo, en los años anteriores al modelo MTSK, que son las siglas de conocimiento especializado del profesor de matemáticas, siglas en inglés, previo a ello se utilizaba otro modelo, un modelo que se desarrolló en la Universidad de Michigan, y se utilizó con mucho esfuerzo y se detectaron ciertas cosas que podían ser mejoradas. Y ese fue el primer objetivo. Ese objetivo nos llevó a la construcción de un nuevo modelo, no porque quisiéramos construir un modelo, sino porque nos planteamos un objetivo concreto que no veíamos que se cumpliera con el modelo, con la herramienta que se estaba empleando de la Universidad de Michigan, ni con ninguna otra que conociéramos y que estuviera en el ámbito internacional o nacional de España. Nos planteamos un objetivo abarcable y un objetivo extenso y extensible. O sea, sabíamos cuál era una primera etapa y después qué iba a avanzar después de esa primera etapa. En ese primer momento, en el año 2013, presentamos estas ideas en un congreso, en un CERME, en el CERME 8, en el Congreso Europeo de Investigación en Educación Matemática, y mostramos todas las intenciones en ese congreso con 4 comunicaciones, donde primero decíamos: queremos hacer una revisión crítica sobre el conocimiento especializado del contenido, que venía del modelo de Michigan. Después decíamos, ya que criticamos la visión que se tiene sobre el conocimiento especializado del contenido, vamos a decir qué significa para nosotros el conocimiento especializado para enseñar matemáticas, que es la segunda comunicación. Después vamos a decir cómo esta idea de especializado nos obligó a cambiar la idea de conocimiento común y del horizonte por conocimiento de los temas y de las estructuras y de la estructura. Y finalmente les vamos a poner un ejemplo del conocimiento especializado del profesor de matemáticas, unas reflexiones basadas en descriptores específicos de conocimiento. Lo presentamos en ese congreso como una declaración de intención de que hubiese un producto con el cual se nos relacionara como grupo de investigación. Entonces, ya decía, una de las características de una red de trabajo es que tenemos que generar productos. Si solamente nos reunimos y charlamos, bien, porque nos estamos enterando de cosas, pero si no generamos productos, no le damos entidad a esa red. Tenemos que elegir foros donde presentar. Este foro era muy importante porque nos situaban ante una comunidad de diversos idiomas, una comunidad, digamos, restringida a Europa, que tampoco es tan restringido, que es todo un continente, y nos permitía publicar en inglés, que eso se puede difundir de una forma pues más amplia. Es decir, en estas presentaciones estaba gente de Turquía, que si les hablábamos en español, pues no iba a haber esa retroalimentación por parte de ellos, gente de el Reino Unido, etcétera. Y debatir productos. Entonces no valía de nada que nosotros para llegar a estos productos debatimos muchísimas horas entre nosotros, pero hay que debatirlos con otras personas. Y entonces el siguiente paso fue llevarlo a otros congresos.
a congresos de corte nacional, como es la SEIEM, que es el Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática, y entonces era nuestro Congreso Nacional, porque, bueno, era en mi época de hacer el doctorado en España, pero también lo llevamos a la 15ª Escuela de Invierno en Matemática Educativa en la Ciudad de México, que también era un Congreso Nacional, pero en un contexto distinto a donde surgió el modelo. Y luego a otro Congreso Nacional, en este caso en Portugal, el PROFMAT, en Albufeira, en 2013 también se presentó y se discutió en ese otro contexto y en ese otro idioma, y en 2 congresos internacionales. Hablo de la primera etapa, de la etapa temprana, en la RELM 27 en Buenos Aires, Argentina, y en el 7º CIDEM en Montevideo, en Uruguay. Y de todos esos grupos recibimos comentarios positivos y críticas al trabajo, a las pretensiones, y a partir de ello, pues nuevamente se valora mucho que en una red tenemos que debatir el trabajo, tenemos que difundir el trabajo. Si no hacemos estos dos elementos, la red está quedando muy restringida a, a, a lo nuestro. La red MTSK ha tenido también el impulso a partir de tener congresos propios. Estos congresos propios nos permiten discutir entre especialistas de ese tema qué es lo que hemos avanzado y cuáles son los retos que quedan por avanzar. O sea, son reuniones organizadas con entidad de congreso que nos sirve curricularmente, sobre todo cuando estamos estudiando un posgrado. Nos genera alguna publicación y nos permite eso, profundizar y darnos cuenta de qué es lo que se está haciendo. A los estudiantes de posgrado les ayuda mucho este tipo de encuentros. Hay que generar espacios para poder discutir. Y entro ya en los últimos detalles que quiero presentar sobre la red. Las redes conviene que las tengamos estructuradas. En nuestro caso, actualmente la tenemos estructurada en temáticas que nos habla de la intención de cada una de las pretensiones que tenemos diversificadas en cinco distintas temáticas, cómo aplicar el MTSK en la formación de profesores. Quien va a enseñar al profesor es el formador de profesores, habrá que hacer investigación sobre él, que hemos avanzado sobre distintos temas y en distintas etapas, cómo se ha seguido desarrollando el modelo y cómo podemos extender el modelo, y me refiero a extenderlo no a difundirlo, sino a que tenga convivencia con otras teorías, que tenga convivencia con otras disciplinas. Esto nos sirve para organizar la producción, que no sea todo desorganizado y que no sepamos qué es lo que se ha hecho. Nos ayuda a diversificar objetivos, que nos vayamos encargando de distintas cosas, y esta diversificación de objetivos nos permite a quienes dirigimos trabajos encontrar un espacio para nuestros estudiantes. Decirles, mira, está haciendo falta esto. Te unes a este objetivo y es más fácil identificar esos huecos para la investigación y declarar los alcances de nuestra red. Llega hasta aquí. Oye, pero me gustaría ver en tu red trabajos sobre, si está dentro de estas temáticas, te diré que tendría que haber y quizá no lo haya y te invito a que lo hagas, o que sí lo hay, pero si no está dentro de esas temáticas, tendríamos que pensarnos si está dentro de nuestros propósitos o no. Esta red tiene presencia en distintos países y de manera, digamos, por interés personal de las personas que se han ido acercando. No es en los lugares en los que se haga investigación con el modelo, porque eso es no mucho más, pero es un poco más extenso, sino de quienes trabajan conjuntamente, de que tienen proyectos de Italia con España o de Portugal con Brasil o de Venezuela con Colombia. Entonces tiene presencia en varios países, pero por eso. Y esta idea de tener presencia en países no tiene que ver con, no nos dan dinero por ello. O sea, lo único que ganamos con esto es propiciar trabajos conjuntos con un impacto local, que lo que se esté haciendo tenga realmente impacto en el país en el que se realiza, y la presencia en diversos congresos. Si nosotros queremos estar en todos los congresos en distintas partes, es imposible. El costo de asistencia es muy alto. En cambio, si hay presencia de miembros de la red
en esos países, pues son ellos quienes presentan avances y eso nos beneficia mucho. Ojalá que alguien de Guatemala se sume a esta red. Para reflexionar, ¿cómo elijo la red, el grupo? Bueno, hay un juego, quizá lo conozcan, donde yo tengo una tarjeta en la frente, no la veo, pero comienzo a hacer preguntas para saber cuál es. Y yo puedo hacer preguntas muy específicas o muy generales. Hay redes muy generales, como la Red Iberoamericana de Investigación en Matemática Educativa. ¿Ustedes caben en esa red? Perfectamente, ahí caben, sin duda, porque es de matemática educativa, es muy general. Pros, quepo en la red. Contras, quizá mi trabajo es el único que se hace de eso en esa red y entonces quedo dentro de la red, pero sin este grupo de apoyo. Luego están redes más específicas como la nuestra, ¿no? Pero si yo hago trabajo de algo que no tiene que ver con el modelo, ¿puedo entrar en la red? No te conviene porque no vamos a discutir sobre ese trabajo. Entonces es muy específico, bueno, es más específico, pero las hay mucho más específicas. Por ejemplo, esta, que es una red iberoamericana de investigación en polinomios ortogonales, ecuaciones funcionales y aplicaciones. Entonces es súper específica, que aquí si los polinomios no son ortogonales no puede entrar, pero bueno, se ve que es muy específica. Entonces yo tengo que siempre, insisto, con el respaldo de mi director o directora de tesis, tengo que poder elegir dónde, con quiénes voy a colaborar. ¿Qué significa participar de la red? Pues puede ser un club, o sea, yo pertenezco a la red sobre estudios sobre el profesor de matemáticas, así se llama. ¿Y qué haces? Nada, pertenezco, es un club. Pero si yo quiero colaborar en esa red, pues tengo que publicar, tengo que reunirme, tengo que cumplir objetivos, tengo que participar del buen funcionamiento de la red, tengo que dar crédito al trabajo que se está haciendo en esa red. Digamos que me da muchos más, eh, muchos más compromisos estar en una red colaborativa que en una red club, pero también me da muchos más beneficios. Y hay una cuestión muy importante, que las redes pueden convertirse en espacios endogámicos. ¿Qué quiere decir esto? Que entre nosotros nos reunimos y decimos qué bien vamos, palmadita en la espalda y seguimos avanzando, pero hay forma de evitar esas prácticas endogámicas, que es asistir a congresos, hay que abrir la red, hay que tener una apertura de la red a perfiles diversos y conectar, la red con el exterior. Nosotros lo hacemos mediante una temática que tiene que ver con conectar la red MTSK, por ejemplo. Se ha hecho trabajos con etnomatemáticas, se ha hecho trabajos con teoría POE, se ha hecho trabajo con espacios de trabajo matemático. Entonces se abre la red y se tiene diálogos con otras teorías, con otros elementos teóricos, para ver cómo el modelo le aporta a esos otros constructos, cómo esos otros constructos le aportan al modelo. Y también está abierta hacia el profesor de física, de biología, de química, de lengua portuguesa, de electricidad, de estadística, y creo que no me dejo ninguno fuera. O sea, pensar en cómo el conocimiento especializado del profesor de matemáticas, como esa experiencia de construcción del modelo, puede apoyar a construcción de modelos en otras disciplinas científicas. ¿Y para qué participo en una red? Bueno, para compartir ideas, para enfrentar proyectos, para generar investigaciones, para incrementar la productividad. Fíjense cómo quise iniciar la presentación diciendo, la tesis es algo complejo, la tesis es algo donde me van a criticar mi marco teórico, donde me van a decir tus preguntas de investigación no están bien planteadas, a decir hay una posibilidad de que yo pueda compartir mis ideas y en esa especialidad que tiene el grupo donde yo estoy trabajando, me van a hacer una crítica que me ayudará a que mi trabajo avance más rápido o me va a ayudar a entrar en un proyecto y mi investigación aportará algo al proyecto o voy a incrementar mi productividad porque lo que yo estoy haciendo lo puedo publicar con algunas personas y me pueden invitar a publicar si colaboro con alguna otra investigación. Entonces, esos son beneficios de participar en redes o en grupos de investigación. Bueno, cierro aquí. Creo que me extendí mucho. Están aquí mis datos. Yo tengo un perfil académico de Facebook. Hace un momento en la presentación Domingo comentaba sobre un canal de YouTube que ahora mismo tiene una pausa
Espero que lo podamos retomar. El nombre es MatEduMat, MatEduMat. Y también está ahí el perfil de la red MTSK, de todo esto que les conté al final de la presentación, pues existe una red, existe una página de Facebook sobre esta red que está también reactivando. Entonces, sería todo por mi parte. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Eric, por compartir estas ideas con nosotros. Bueno, es el tiempo para ver si dentro de los asistentes hay alguna pregunta, por favor. Levantan la mano y con gusto pues le cedemos el espacio. En lo que posiblemente están formulando su pregunta, yo quisiera, Eric, aprovechar haciendo un par de provocaciones. Una de ellas es que cuando se habla de red, hay algunos cuidados que, especialmente los estudiantes que están iniciando, digamos, a hacer esas alianzas estratégicas, porque al final una red es eso también, se convierte en una alianza estratégica para procesos, para proyectos, para publicaciones, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían esos cuidados que deberían de tener un estudiante al a seleccionar la red o al elegir el grupo con quien debería compartir sus ideas? Si es que los hubiera, agradecería que pudieras comentar esa parte. Sí, a ver, voy a decir la primera que me parece que muchas veces no se dice porque nos vamos a cuestiones muy teóricas, pero el trabajo de tesis de maestría tiene que estar muy bien entendido o sea, tiene que haber una buena relación entre el director o directora de tesis y yo como estudiante. Y esa buena relación pasa siempre por pedir el consejo de esa persona porque está dedicando un tiempo y demás. Y entonces, puede ser que ese director, esa directora, encuentre poco prudente entrar en algún grupo, incluso por cuestiones personales, y es válido saber que son grupos sociales. Y si yo en un grupo social como director no encajo, no te va a beneficiar a ti participar de ello, o yo no voy a estar cómodo con esa colaboración. Entonces, la primera recomendación sería, hay que ser muy cuidadosos, siempre ir de la mano con el director, directora de tesis, al menos hasta que defendamos nuestra tesis y después decidimos en nuestro camino personal dónde más colaborar. El segundo cuidado a tener en cuenta, de los que yo identifico, es el para qué. No se trata de directamente voy y me uno a otra red, porque lo que yo necesito es que mi pretensión, mis objetivos, se vean beneficiados de participar en esa red. Si yo lo que voy a hacer con esa red es diversificar mis esfuerzos, pues no conviene o no es el momento porque el posgrado es un espacio fuerte, hay una necesidad de trabajo muy fuerte. Entonces no se trata de diversificar mis esfuerzos, sino de que los esfuerzos que yo haga ahí sumen a la red, pero también sumen a mi trabajo y que los esfuerzos que haga la red sumen a mi trabajo. Es estratégico, como bien mencionabas. Y finalmente el tema. No es en cualquier red, no es en la de donde se fue mi amigo. El tema tiene que guiarme porque ahí van a estar los especialistas. O sea, a esta red donde estamos nosotros han venido personas que después se van porque no encuentran el feedback, no lo tenemos. Entonces, me parece que así, a bote pronto serían 3 que yo encuentro, pero yo sé que tú estás en una red domingo, en la de etnomatemática. Entonces, ¿tú qué tienes en mente? Sí, muchas gracias por, digamos, por esas respuestas. Yo creo que nos aclara un poco más, especialmente cuando uno no tiene definido, ¿verdad?, cuál es su grupo de trabajo o con quién tiene que afiliarse. Y por alusión, en el caso de la red internacional de etnomatemática que nosotros tenemos, pues la dinámica es muy interesante también, porque aquí lo que cabe resaltar dentro de este grupo es justamente la diversidad de pensamiento, de enfoques, es decir, todo el tema de la diversidad es bienvenido, pero de ahí me lleva a una segunda cuestión, porque cada una de las redes definitivamente tiene su dinámica para poder sobrevivir. Y creo que las redes
que han sobrevivido más en el tiempo y que han aportado también, no solamente a la educación matemática, sino que al desarrollo de nuestros países, es justamente cuando hay producción académica, es decir, cuando están las revistas, o están las actas, o están estos congresos internacionales. Además de estos escenarios, ¿habrá algún otro, Eric, que pudiéramos considerar? Sí, los proyectos financiados. O sea, cuando nosotros publicamos en revistas, pues son otros académicos quienes valoran nuestro trabajo y dicen si el artículo se publica o no. Y normalmente lo siguen leyendo los académicos, que después puede tener incidencia o no en, en en los sistemas educativos. Pero cuando conseguimos proyectos financiados, lo que estamos logrando es que un organismo gubernamental dé aval de importancia a lo que estamos realizando. Y entonces eso tiene la posibilidad de incidir de una forma más directa en, en la sociedad. Es como un termómetro de saber a la sociedad si qué de tu trabajo realmente le está interesando al punto de darte dinero para que lo hagas. Entonces es una de las cosas donde se puede ver también el alcance que está teniendo el grupo en encontrar el financiamiento. Que es decir, también no es una doble implicación. El hecho de no tener financiamiento no quiere decir que no tenga valor nuestro trabajo. Puede decir que no está habiendo tanto dinero en el país para financiar o no le dan tanta importancia a esos temas o no tenemos experiencia para pedir proyectos. Es muy interesante, pero no tenemos todavía la experiencia para pedirlos. O sea, no es una doble implicación, es en ese sentido. Cuando yo logro conseguir un proyecto, es un termómetro de saber esto le está interesando a un organismo gubernamental de mi trabajo, del trabajo de la red. Sí, definitivamente cuando uno está metido en estos procesos de red, pues uno se da cuenta porque uno que ha organizado eventos a nivel nacional ya ve la complejidad, la logística que conlleva eso, a armar o montar un evento nacional. Pero cuando ya uno sale de este escenario y trasciende un poco más a montar un evento internacional, pues la complejidad también se duplica o se triplica muchas veces. Una de las dificultades, por comentar un poco, que nosotros tuvimos en una primera ocasión, cuando comenzamos a cobrar el costo por eventos, por cuestiones básicas que tenía que solventar las universidades, era justamente que había que tener una cuenta, ¿no? Había que tener una cuenta y que las transferencias también tenían que hacer a través de bancos. Pero ese es todo el aprendizaje, es decir, que cuando hablamos de comunidades o cuando hablamos de redes, si bien es cierto que hay discusiones académicas, teóricas de nuestra disciplina, pero también uno aprende a ciertas cosas que tienen que ver con las normativas, especialmente cuando ya entra el factor dinero de por medio, ¿no? Porque incluso con las donaciones, porque hay países, depende mucho de donde uno esté haciendo la constitución de la asociación o de la fundación, que también eso definitivamente ya genera preocupación, especialmente para los directivos, porque el directivo es el que tiene que formar toda la base, no solamente la base legal, sino que ese andamiaje también que va a tener con la relación con los investigadores. Una consulta más y tal vez para ver si hay otro de ahí en el chat, en el grupo que tenga algún otro planteamiento. Es en relación a esto de los costos de membresía. ¿Podemos hablar de un promedio o es que cada uno coloca una tarifa distinta en caso, a ver, según tu conocimiento de redes? Pues mira, yo te puedo comentar lo de la red. O sea, yo estoy en esta red y participé en otra. Y en ninguna se cobró membresía justo por el problema de tener que convertir en una asociación civil la red y en qué país, y depende de en qué país, las normativas que estén. Y entonces los gastos que surgen por parte de la red tienen que minimizarse al máximo y asumirse por medio de proyectos.
Es lo que se ha hecho en esta red hasta ahora. Y cuando se organiza un congreso y se paga una inscripción, que sea la universidad receptora la que se haga cargo de esa parte, digamos, no asumir a la red como una entidad, como una asociación civil con una cuenta bancaria, nos ha beneficiado organizativamente. Y es cierto lo que comenta, comienza uno a entender o a tener que aprender otros procesos de los que no nos formamos. ¿Es eso o contratar a alguien experto en ello? Y bueno, claro, eso ya sale de las manos muchas veces. Creo que somos nosotros los que tenemos que dar un pasito más y aprender otras cosas. Pero sí es interesante esa parte del dinero porque parecería que es, sí, hazme un PayPal y ya está, pero no ya está, porque pues siempre está la cuestión de Hacienda o de cómo se llama en cada país, que no podemos hacer ese tipo de cosas. Sí, tenemos una pregunta ahí en el chat. Es de Miguel, que no sé si podríamos atender, que está cuestionando sobre el proceso para hacer una revista, especialmente de divulgación matemática. Una revista de divulgación matemática. A ver, me considero poco diestro en la idea de cómo comenzar con una revista, pero digamos, más o menos el camino sería, si es una revista, pues tendrá que haber una institución que le respalde o una asociación porque tiene algunos gastos sobre maquetación, sobre metadatos y demás, o sea, para poder posicionar esa revista, para poderla meter en bases de datos y demás. Entonces, lo primero es tener un respaldo, alguien que aporte el dinero para esa revista. Lo siguiente es entender que hay que hacer una serie de trámites, tramitar un ISSN, y eso es un registro, digamos, que le da entidad a la revista, eso tarda algún tiempo. Eh, Pedir artículos a personas que hayan hecho sobre ese tema y que sean, pues, digamos, investigadores consolidados o divulgadores consolidados para que los lean mucho esos primeros artículos. Y es un proceso de meter en bases de datos, de que te lean y de que te citen y después irla posicionando. Digamos, lo comento con mucho desconocimiento, pero más o menos ese es el proceso. No sé si además la pregunta si quería decir revista o quería decir red. Y entonces voy a contestar de manera general, porque creo que ahí me detuve poco en la idea de generar una red. Si nosotros queremos generar una red, lo primero ya lo tienes, es identificar el tema. Lo segundo, muy oportuno, es identificar grupos que se dediquen a hacer divulgación matemática. Quizá ya haya una red y lo que me convenga sea entrar. Que no, que yo me quiero crear una red. ¿Por qué? O sea, porque es un esfuerzo muy grande. Entonces, el responder ese por qué nos va a llevar a darle un objetivo, una entidad, y después buscar personas que estén interesadas en formar parte de esa red y siempre pensar que ese es un proceso lento, ir trazando objetivos a corto, mediano, largo plazo. Entonces, son reflexiones quizá muy superficiales las que estoy dando, pero digamos, creo que abarcan un aspecto más o menos completo. Sí, muchísimas gracias, Eric. Y para complementar un poco esta información para Miguel, de hecho, para tener una revista hay que tener el comité editorial. O sea, hay que tener un comité editorial y cómo mantener lo más complicado de una revista, por lo menos en la revista de la red de etnomatemática, el sacar volúmenes. Es decir, no es solamente tener la revista, sino que tener personas que estén interesados en publicar en nuestra revista y que ese trabajo también tenga el rigor y tenga el impacto, porque también va modificando, va cambiando las tendencias, las necesidades, las demandas también van cambiando, y eso es definitivamente es muy importante, porque no se puede obligar a la gente que publique en una revista X, ¿no? Sino que son las personas que buscan en su mayoría dónde publicar. Eso es por un lado. Y por lo otro, qué tanto también son las flexibilidades, o qué tanto son esos
esos filtros por las cuales debe pasar previo a ser publicado un artículo. Entonces, pero sí, hay mucho que conversar porque el tema de la publicación, definitivamente, ese es otro tema un poco distinto al que conversábamos hoy, que sí está definitivamente, forma parte de lo que se hace dentro de una red, pero no necesariamente sea una revista, porque aquí son trabajos mucho más como especializados, mucho más definidos. En tanto una red, pues como que su dinámica va a depender a su naturaleza también. Así es que muy agradecido, Eric, y voy a dejar el espacio a Juan Carlos. Había una pregunta más, doctor, no sé si acerca, Sí, claro, claro. acerca de, Sí, Celeste Galvez perdón, exacto, pregunta, hay un, personas necesarias para formar una red. sí, muchas gracias. Gracias, Celeste, por la pregunta. Miguel, también gracias. Creo que no te agradecí por la pregunta. Celeste, si hay un número mínimo de personas necesarias para formar una red, no hay nunca una definición sobre cuántos forman un grupo, cuántos forman una red. Digamos que la idea de red que presenté de juntar grupos de investigación, pues hace pensar que tendrán que ser más de dos, porque dije que grupos es personas que se reúnen, entonces si seguimos una dinámica del mínimo, pues serían cuatro, ¿no? Pero no quiero trivializar la respuesta, decir cuatro, el mínimo número. La idea más bien es los objetivos diversificados. Entonces, puede haber un grupo de tu tema en tu universidad y quizá otro grupo en una universidad de Honduras que esté trabajando en el mismo tema y otra en México. Y entonces esos tres grupos se reúnen en algún congreso y regularmente o crean alguna reunión y entonces conforman una red informal y después la inscriben en la UIP, la aceptan y ya tienen una red formal. No podemos hablar de un número en sí, pero más bien es eso, son grupos que es el punto inicial, estar dentro del grupo, que es donde yo te invitaría a que explores inicialmente en qué grupo, quizá ya estás en alguno, ¿no? Que ese grupo tenga su objetivo bien definido y conversen con otros grupos. Muchísimas gracias. Entonces, no sé si Eric, quieras hacer como una reflexión final antes de ceder el espacio a Juan Carlos. Bueno, solamente agradecer el espacio, la oportunidad. Al final de la presentación puse mi correo por si alguien no se animó y después se le ocurre la pregunta, me puede escribir con toda confianza. Mi correo es como mi nombre, erflores@ucm.es. Erflores lo pongo en el chat por si alguien en algún momento quiere contactarme. Y bueno, pues quedo a disposición del posgrado. Si en algún otro momento quisieran que conversemos de otra cosa, con todo gusto. Gracias por la invitación, Domingo. Gracias, Juan Carlos, por el espacio. Y gracias a todos por estar presentes en la charla. Sí, Gracias a ti. muchísimas gracias, Eric. Perdón. Vamos a dejarle el espacio a Juan Carlos entonces. Adelante, Juan Carlos. No, gracias a ti, Eric. Como parte de la maestría, eh, tenemos a bien a dar también un diploma por agradecimiento a tu contribución, la cual señala lo siguiente. USAC Tricentenaria, Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, Departamento de Estudios de Posgrado, el nombre de la maestría, que es la Maestría en Didáctica de la Matemática, otorga el presente reconocimiento al doctor Henry Flores por contribuir su conocimiento a través del tema redes de investigación en educación matemática, un camino para profundizar en nuestros intereses académicos. Quetzaltenango, Guatemala, 18 de febrero 2024, y la firma del coordinador de la maestría, que es el doctor Hugo Isaac Orochón. Entonces, queremos agradecer, eh, Eric, tu colaboración y quisiéramos solicitarte, más que todo, ahorita que terminemos la presentación, para tomar
una foto en grupo. No sé si todos podrían encender su cámara. Y tomamos la foto en grupo. Bueno, hacen falta algunos. Vamos a tomar dos capturas porque hay dos espacios por la cantidad. Entonces, vamos con la primera. 1, 2 y 3. Y ahora vamos con la segunda. 1, 2 y 3. Nuevamente agradecido, Eric, y queremos contar contigo en una próxima charla. Agradecemos a todos y podemos regresar a nuestras clases. Muchas gracias, Eric, y feliz noche en España. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias, Eric. Feliz noche. Que Feliz estés bien. noche. Gracias. Hasta luego.